contentos de contar con la participación de Giovanni Bastidas, de Verónica Salgado y de Wendy Jaramillo. Giovanni Bastidas es experto en marketing digital, Verónica es consultora en marketing gastronómico y Wendy es consultora experta en buenas prácticas. Wendy, te cedo la palabra. Ok, entonces, la primera parte, ¿qué son las experiencias? ¿Por qué son tan importantes? Muchas gracias, Gwen. Bueno, primero gracias por la invitación y que van a estar por acá con ustedes. Hablando de este tema tan importante que es la experiencia del cliente, ¿no? Porque realmente creo que nosotros si nos ponemos un poco de frente, tal cual como consumidores y como clientes, sabemos que muchas cosas que nos pasan de manera memorable surgen a raíz de una buena atención, de una buena experiencia al cliente, como tú lo mencionas. Y básicamente, realmente como es... como tú mencionabas, ahora ha habido este cambio, ¿no? O sea, es decir, nosotros hemos evolucionado en el sentido de que las marcas ya no se centran netamente en ya sea en un producto, un servicio o en sus atributos, sino que realmente se está centrando en el propio cliente, ¿no? En lo que necesitan, en lo que un poco escuchan de ellos, porque a la final se hace un análisis bastante importante con respecto hacia quién nos estamos dirigiendo. Y esto es importante evaluarlo, porque a la final tenemos hoy en día un consumidor que es extremadamente activo, como ustedes saben, y si todos nos ponemos como parte de eso, todos estamos inmersos de muchos enfoques, ¿no? Entonces, sí, tenemos a la vez también mucha información que estamos consumiendo todo el tiempo, entonces somos consumidores completamente activos en donde hoy en día las marcas ya no manejan su mensaje, sino que el poder lo tiene por completo el consumidor, entonces son ellos lo que hablan, ¿no? Entonces las marcas realmente son lo que la gente dice de ellas, entonces yo creo que desde ahí puede partir como que entender hacia dónde nosotros podemos llevar la experiencia. Y básicamente, ¿qué es la experiencia? Yo creo que son todas estas interacciones en las que de manera emocional completamente nosotros conectamos con una marca, ¿sí? Entonces, siempre creando un entorno en cuanto a una expectativa de lo que nosotros conocemos a breve rasgos de la marca, o si es que nosotros de primera mano como que podemos ver qué es lo que nos puede brindar, ¿no es cierto? Nosotros nos generamos este tipo de expectativas y queremos un poco que se cumplan en ese sentido, ¿no? Un poco lo que les decía, yo creo que las interacciones que se generan, ¿no es cierto? Como les decía, de una manera, de una carga emocional hacia el cliente, eso es lo que nos permite envolvernos en lo que realmente es una experiencia. Entonces, ha evolucionado, sí, ha evolucionado muchísimo, y yo creo que para poder entender cómo mejorarla, siempre es bueno, no solo como que entender los pasos o digamos de este customer journey que nosotros podemos tomar de frente, de lo que nosotros podemos adaptarnos hacia nuestros clientes, pero sobre todo conocerlos más a fondo, ¿no? Entonces existen estas muchas metodologías en cuanto a segmentación, pero una de las cosas que a mí en lo personal me gusta muchísimo compartir y me gusta realizar frente ya sea a los clientes con los que manejo y demás, es el tema de profundizar, ¿sí? O sea, de ir hacia qué es lo que le mueve al cliente, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta incluso, ¿no? Entonces, como que adentrarnos un poquito más hacia su estilo de vida, a sus sentimientos más profundos, eso es lo que nos va a permitir a nosotros detectar, ¿no es cierto?, cuáles son esos elementos de experiencia que pueden estar de por medio. Y bueno, perdón, te paso la palabra, Giovanni. Giovanni, ajá. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias, Wendy. Bueno, primero que nada, un gusto estar acá. Realmente es súper chévere compartir con los panelistas y con la audiencia. Quería dar continuidad a lo que decía Vero. El tema es que creo que, ¿por qué este tema de cuánta importancia, que era lo que preguntaba Wendy, porque ahora hablamos de la experiencia del cliente, porque antes no era tanto así? Yo creo que la principal explicación es que la competencia ha ido creciendo todo el momento, ¿no? Entonces, antes, recordemos justo en tu cuadro, en el tiempo de Henry Ford, él decidía de qué color eran los vehículos. Él decía que los vehículos podían ser de cualquier color siempre y cuando sean negros. Estamos hablando de eso de un siglo anterior. Ahora entonces los consumidores, los clientes de cualquier tipo, sea final o empresarial, tienen muchas opciones para escoger. Pongamos, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones. Entonces, si yo quiero, qué sé yo, contratar mi plan celular para mi beneficio, pues yo puedo contratar a la empresa A, a la B y a la C. No importan los nombres que ellos tengan. Pero en cada momento que contrato, si contrato con la empresa A, voy a estar atento a ver cuál es la experiencia que me da, cuál es el nivel
de experiencia, el nivel de desempeño que yo estoy recibiendo, y en función de eso es como que el ser humano se ha ido acostumbrando a estar todo el tiempo evaluando a las marcas y empresas. Si es que me dan un buen performance, un buen desempeño, yo le voy a seguir dando la oportunidad a la empresa que me siga sirviendo. Pero si no tengo un buen desempeño, voy en determinado momento a hacer un stop, voy a parar y voy a decir, ya, no quiero la empresa A, y voy a empezar a hacer una búsqueda para escoger si me voy con la B, C o la D. Eso quería complementar con el mensaje de Vero también. Sí, completamente de acuerdo con ustedes y como lo mencionó, ¿cómo llegamos a esta parte? Al hablar de experiencias, estamos hablando de topar una emoción o algunas emociones de las personas que consumen de nuestros servicios o que consumen de nuestros productos. Entonces, como lo menciona Giovanni, pues al día de hoy tenemos toda una variedad de oferta. La competición no se da solo a nivel de calidad y costo, sino que ahora incluso a nivel de experiencias. Pero ¿quiénes, quiénes son o cuáles son estas organizaciones, cuáles son estos negocios que al final del día terminan siendo los más exitosos? Porque de alguna forma generaron un vínculo mucho más fuerte con sus clientes. Y es aquí cuando entramos a un tema un poquito más específico, y es cómo vamos generando ese vínculo con nuestros clientes a través de las emociones que generamos con nuestras experiencias, de tal forma que generamos lealtad y cercanía con ellos. ¿Hasta qué punto pasamos esta interacción de es mi producto, es mi servicio, toma, te lo vendo, tú lo consumes y hasta ahí llegó la relación? Y más bien pasar a un tema de, oye, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué más podemos hacer por ti? ¿Y sabes qué? Te regalo esto como parte de mi programa de fidelización, o quiero que sepas que estamos con estos nuevos productos y me gustaría que tú vengas y los pruebes. Entonces, en toda la construcción y el diseño incluso de los productos, ¿cómo nos vamos acercando a nuestros clientes? Nosotros en nuestra experiencia, como les decía, claro, nuestro modelo de negocio es enfocado no solo a un consumidor, a una persona puntual, porque vendemos servicios de consultoría a otras empresas. Entonces, la experiencia que brindamos no es solo con una persona durante todo el journey map o durante todo el flujo de valor, sino que en una etapa inicial pues tendremos que eh, llevar experiencias para las personas con las cuales estamos negociando, para las personas a las cuales les estamos explicando de qué se tratan nuestros servicios. En una segunda etapa pues estaremos teniendo ya más relacionamiento con con la operación de nuestros clientes, con las personas que ejecutan sus tareas en el día a día. Y en una tercera etapa, pues regresaremos tal vez a las personas iniciales con quienes negociamos, pero en cada uno de estos momentos tratamos de generar experiencias con cada uno de ellos. ¿Qué experiencias son deberían ser más significativas o menos significativas? Pues depende de cada uno de los clientes que manejemos, depende de cada una de las realidades, pero lo que siempre buscamos es que cada momento para cada una de las personas se viva una personalización y podamos generar esta lealtad y esta cercanía al cliente, como les comentaba. Entonces, ahí también, pues, quisiera escuchar a Vero, ¿cómo se genera esta cercanía al cliente? ¿Cómo nos vamos apegando más a ellos? ¿Y cómo mejora esto la experiencia? Chévere, Gwen, gracias por lo que mencionas. Sí, justamente lo estaba analizando. Y yo creo que desde mi punto de vista hay dos elementos bastante cruciales, ¿sí? El primero es cuando una marca, ya sea o cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de industria, tiene claro cuál es su propuesta de valor, es decir, en qué elemento se destaca, ¿no es cierto? Cuál es su especialidad y en qué se diferencia. Desde ahí puede partir realmente lo que tú puedas comunicar hacia tu cliente y cómo, digamos, por medio de esto generar una experiencia mucho más óptima, ¿no? Y a esto yo le sumaría el tema de los procesos, ¿sí? Yo creo que, y eso creo que le falta a alguna de las empresas, y de un poco es lo que me ha pasado de primera mano con algunos clientes que yo he tenido, que no entienden que dentro de este camino, ¿no es cierto?, que nosotros nos conectamos con nuestro cliente,
hay un proceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos un proceso bien hecho, podemos determinar que nos ayuda a que la experiencia en sí sea consistente para cada uno de los, de quienes van a interactuar con nosotros. Entonces, hay un elemento muy importante que justamente lo escuché de un gran experto en Customer Experience, y es que el cliente se acuerda netamente de 3 momentos, ¿sí? Del primero, del último y del pico, es decir, digamos como que el punto más alto en donde lo que no esperaba recibir, o sea, donde ya su expectativa superó, ¿no es cierto?, lo que él esperaba recibir digamos, de con quién está interactuando, ¿no? En este caso de la empresa o de cualquier marca, que yo creo que se aplica a cualquier tipo de negocio, como que ya, como lo veníamos conversando, ya sea B2C o B2B, en ese caso, siempre va a haber, digamos, como que estos 3 elementos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros entendemos cuál es ese camino y cuáles son los pasos y el proceso que debemos establecer para poder llegar al cliente de mejor manera, de manera consistente, va a ayudar muchísimo a que se afiance mejor, ¿no es cierto?, este tipo de relación, porque justo como lo hablábamos en algún momento, la idea de la experiencia del cliente no es generar, digamos, como que no necesariamente como que un retorno, o sea, hacia lo que nosotros hacemos, pero sobre todo establecer una relación con él, ¿no es cierto? Y ya de profundizarlo, como tú me lo mencionabas desde un inicio, de una manera un poquito más emocional, porque al final nosotros como seres humanos es así como nos conectamos y cómo de cierta forma nos mueve lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, no sé qué opinas tú, Giovanni, con respecto a esto. Pues perfectamente de acuerdo, Vero. Ahora lo que yo quisiera ampliar es lo que tú hablabas de los momentos. Y entonces cuando hablamos de experiencias, Wendy, hablamos de momentos de verdad. Sí. Y entonces, ¿qué es un momento de verdad? En sencillo, es cualquier espacio de interacción entre la marca y el cliente. Entonces, pongo otro ejemplo. Si somos un banco, entonces cada vez que nosotros interactuamos con el banco como usuarios, nosotros estamos evaluando a este banco, si es que vamos a cambiar un cheque, si es que queremos hacer una transferencia desde su página web, si es que queremos consultar algo desde su app, etcétera. Cada vez que estamos haciendo esta relación virtual o presencial, es un momento. Lo que sucede, como Vero decía, es que hay unos momentos de verdad y hay unos que son los momentos críticos de la verdad. Entonces, cuando yo tengo una relación con un banco, si es que voy a cambiar un cheque, lo más seguro es que no sea un momento crítico. Pero, por ejemplo, si es que yo cambiara un cheque de $100 y me dan 90, me dicen, no, señores, que esa es el porcentaje de error que yo manejo siempre, un 10%. Por supuesto que mi nivel de tolerancia a la falla no va a aguantar y entonces va a ser, como lo decía Vero, el último momento. Señor, ya me cansé, no quiero hacerlo, o dependiendo de cualquier marca, aunque en el ejemplo del banco, si es que es un momento clave, por ejemplo, estás queriendo pedir un préstamo o un sobregiro, algo que está muy importante en la vida de la empresa o de las personas, entonces eso va a haber una sensibilidad altísima. Esos son los momentos críticos de verdad. Entonces, la primera parte, yo diría, Wendy, pues que creo yo que las empresas deberían saber que cada interacción es un momento que hay que cuidar, pero que hay unos críticos que hay que verlos, esos picos, como lo mencionaba Vero, se los puede diseñar previamente, ya sea desde un restaurante que uno puede saber cuándo es el momento en que hay una expectativa alta y que hay que cumplirla, o ya sea cualquier empresa en la cual una vez que se diseña ese journey del cliente, se sabe cuáles son los momentos claves que hay que cuidar. Una vez que sepamos esos momentos, podemos diseñar experiencias que le generen una experiencia, o para no redundar, experiencias que generen una sensación muy positiva y que eso haga que nos acerquemos a las marcas. Por ahí iría un poco, Vero, mi complemento. Qué bien, Giovanni. Y justamente con el ejemplo que tú dices me parece fabuloso porque de lo que tú mencionas, evidentemente nosotros siempre buscamos como que las marcas o digamos como que las empresas nos resuelvan de cierta forma un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros en medio, digamos, de esta resolución, la marca, o sea, tiene que entender cuáles son los puntos de contacto que tiene conmigo? Porque como tú lo mencionabas, lo puede hacer a través ya sea de medio digital o yendo directamente hacia el banco para que
para cambiar el cheque, como con el ejemplo, un poquito tomando el ejemplo que tú decías. Y en ese aspecto, claro, yo creo que entender cuáles son estos puntos, ¿no es cierto?, de contacto que yo tengo con mi cliente y que al final la comunicación sea la misma en medio de todos, ¿no? Porque algo que también quería añadir es el tema de que todo comunica, ¿sí? Entonces, si es que ya nos adentramos un poquito más en ciertos detalles, va a depender obviamente del tipo de experiencia que nosotros tengamos o el tipo de industria con la que nos conectemos, pero yo creo que está implícito en tomarnos en consideración cómo resolver el problema, ¿no es cierto?, por medio de estos pasos y además de eso, determinar que cada detalle, sí, que nosotros vemos, percibimos y sentimos es lo que nos va a ayudar un poco también a generar esta experiencia. Completamente de acuerdo con ustedes y bueno, justamente poder entender a los clientes, poder darles estos momentos de una manera adecuada y llegar al sentimiento, pues es lo ideal o es lo que estamos buscando. Pero el cómo mantenerlo en el tiempo creo que es la parte clave y a veces incluso una parte que representa un reto para muchas de las organizaciones, porque perfecto, yo ya brindé una experiencia increíble, pero hasta ahí llegó y era un tema de una sola vez. ¿Cómo, cómo nosotros como organización vamos generando este acompañamiento o esta trascendencia en el tiempo, de tal forma que estos clientes pues se vuelvan parte de nosotros o de nuestra familia, incluso a veces de familia como organización o familia como negocio? Entonces, yo creo también que una de las partes más importantes es ir gestionando el sentimiento en donde el cliente se siente acompañado por la marca. Cada vez que utilice el producto, cada vez que utilice el servicio, va a sentir que la marca está ahí, que no fue un tema que contrató una vez, que si bien cierto, el proceso inicial estuvo interesante, estuvo bueno, hasta ahí se quedó, sino que siempre van a estar ahí, siempre les vamos a estar buscando, siempre vamos a estar tratando de entender cómo se sienten, qué más necesitan, qué más quieren. Y como lo mencionaba Giovanni, que me parece muy importante, es los momentos críticos de la verdad nos van a ayudar a determinar en dónde vamos a tener que poner mayor énfasis al momento de generar experiencias. Que si bien es cierto, por un lado tenemos el tema de los momentos críticos, por otro lado tenemos el tema de las personas. Y no todos los momentos son igual de críticos para todos. Y no todas las personas, también dependiendo de nuestro giro de negocio, van a ser tan críticas para nosotros como otras personas. Entonces, cuando hablamos igualmente de momentos críticos, cuando hablamos de journey maps, es importante saber que cada persona es un mundo diferente. Y que de estas personas también, de estos clientes, habrán algunos que nos añaden un valor diferente a otros, en mayor magnitud, en menor magnitud, habrán algunos que nos ayudan a traer mayor cantidad de clientes, habrán otros que nos ayudan más bien a mejorar nuestro servicio, pero van a haber distintos actores. Y también dependiendo de eso, es importante saber que vamos a tener que gestionar una experiencia diferente para cada uno de ellos. Entonces, en su experiencia también, ¿cómo deciden, cómo creen ustedes y cómo han decidido también quiénes son más importantes o qué momentos son los más importantes? ¿Cuándo vamos aplicando, cuándo vamos construyendo las diferentes experiencias para estos diferentes actores, estas diferentes personas? Dale, a ver, bueno, yo lo voy a enfocar un poquito a la parte de las empresas para facilitar pues la comprensión de la audiencia. Como tú lo tienes acá en este cuadro, me parece que ahí hay un tema importante que es identificar los actores claves. Igual, a nivel de consumidor final también está, solo que no hay varios actores, hay mayormente uno y sus influyentes o un componente de la familia y sus integrantes. Pero en el caso de las empresas es más fácil determinarlo. Es decir, cuando una empresa está en un proceso de adquisición, uso y recompra de un bien, hay algunas personas que participan en la toma de decisión. No todos toman la decisión al mismo momento ni con la misma magnitud. También el otro elemento es que cada empresa, dentro de cada producto, toma sus decisiones de compra. ¿Cómo hasta ahí? ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno,
tengo que investigar, ya sea con una herramienta más compleja que es el Journey Mapping, o a través de informarme, observar cómo toman las decisiones las empresas. De hecho, empresas de tamaño grande suelen tomar unos procesos de decisión muy comunes entre sí, y empresas más pequeñas también toman otros procesos diferentes a las grandes, pero son comunes entre sí. Para aterrizarlo y ponerlo en sencillo es, mira, una pyme, normalmente el gerente general de la pyme toma muchas las decisiones él, es como más vertical, él escoge, él indica qué es lo que quiere hacer. Pero en cambio, cuando tenemos una empresa grande, ya hay unos procesos definidos, y por decirte, el área de adquisiciones es la que busca proveedores. Si es que estamos hablando de un servicio en la parte de tecnología, el departamento de tecnología en sus diferentes cargos es el que va a hacer las evaluaciones de las alternativas, o antes va a haber hecho la recomendación de qué se puede auscultar y qué no a nivel de adquisiciones, y después habrá un comité de compras o habrá un comité gerencial, dependiendo del monto del producto, que tome la decisión final. En cualquiera de estos casos, hay personas que van interactuando alrededor del proceso de compra, y lo que uno tiene que hacer, Wendy, es a cada persona, en cada parte del proceso de compra, identificar qué es lo que está buscando y cuál es su nivel de gestión en la compra. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos sencillitos, rápidos. El uno es, imaginemos que estamos en el servicio de tickets aéreos. Si ustedes lo notan, para una empresa grande, quien toma la decisión muchas veces de qué horario, qué itinerario, con qué aerolínea, no es el gerente general. Él no va a empezar a hablar a la agencia de viajes y decir, señorita, mándeme los tickets. Diferente es tal vez si fuera una empresa más pequeña, pero acá normalmente el asistente del gerente, probablemente lo que haga es que el gerente le dice, fulanita, consígueme un ticket aéreo a Guayaquil mañana temprano desde Quito. Y ella es la que va a tener una gran porción de la toma de decisión sobre con qué aerolínea, qué horario, pero probablemente ya antes de adquisiciones le ha dicho con qué agencia de viajes o con qué tipo de contratante pueden abastecerse de ese ticket aéreo. Entonces, si lo ven rápido acá hay un usuario, el gerente general o el gerente de división. ¿Cuánto opina él? Nada, él solo dispara la necesidad. Después, hay adquisiciones que establece políticas, que dice que dónde y cuándo se puede comprar, pero finalmente quien ejecuta es el asistente del gerente, quien puede decir, en ese momento puede decir, y si no me meten preso por mencionar marcas, pero por ejemplo pueden decir, oye, la propia asistente puede decir, le voy a mandar a mi jefe en LATAM y no le voy a mandar en Avianca, por lo que sea. Ahí hay un tema de decisión. Entonces, las aerolíneas, ¿qué deberían de hacer en este ejercicio? Mapear qué empresas toman ese tipo de decisiones, mapear a qué le tengo que agradar a cada persona, porque para finalizar el ejemplo, podría ser también al revés, que un gerente dice, oye, fulanita, consígueme un pasaje, pero recuerda que tiene que ser en la aerolínea X, porque en la Y yo no vuelvo. Podría ser eso. Entonces, creo que ya se me fue el tiempo para el segundo ejemplo, pero creo que con este ilustramos un poquito de cómo serían esos actores claves. Perfecto, muchas gracias, Giovanni. Sí, yo sé, en nuestra experiencia también, el ir segmentando personas es parte clave de saber cómo vamos a ir gestionando la experiencia del cliente. Entonces, ¿quiénes están involucrados, de estas personas que están involucradas? Entender justamente lo que mencionábamos hace un rato en la lámina anterior. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las necesidades de estas personas? ¿Cuál va a ser el involucramiento en el journey? ¿Cómo toman las decisiones? ¿En base a qué? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué cosas no les gustan? ¿Cómo podemos acercarnos más? Y una vez que ya las tenemos bien identificadas y segmentadas, pues partir para conocer ya los momentos críticos en cada uno de ellos o para cada uno de estos diferentes tipos de personas y ya construir nuestras experiencias. Es decir, a estas personas que tal vez son un poco más conservadoras o que tal vez son un poco más tradicionales, pues voy a generar experiencias más bien que
que les ayuden a sentirse cómodos con una interacción, no sé, en nuestro caso, hablando de mesas de servicio, donde pueden llamarnos. Entonces, las experiencias que vamos a construir van a estar orientadas hacia las llamadas telefónicas. Y por llamada telefónica vamos a capacitar a nuestros técnicos, vamos a capacitar a nuestros analistas para que sepan tratar a las personas más tradicionales. Cuando hablamos de personas, en cambio, que prefieren más utilizar medios digitales, perfecto, ¿cuáles van a ser las experiencias que les vamos a dar a través del medio digital? Entonces, me parece clave justamente saber con quiénes estamos tratando, con qué roles, con qué responsabilidades y en qué momentos de nuestra experiencia, de nuestra interacción con ellos. Vero, en tu caso, ¿cómo se segmentan las personas? ¿Cómo se deciden en qué momento se debe llevar una experiencia más profunda o un poco más sutil con cada uno de ellos? Gracias, Gwen. Y bueno, respondiendo un poco también a tu pregunta anterior, que tú decías, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes? Yo creo que todos. O sea, en el caso, digamos, de todos los actores que están de por medio, ¿no es cierto?, para poder cumplir con una experiencia, yo creo que todos los puntos, como justo mencionaba hace un momento, de todo este paso a paso, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos por medio de los procesos mejor establecidos que nos garantizan esa consistencia de experiencia. Y yo creo que todos estos elementos son bastante importantes. Entonces, por ejemplo, como lo mencionaba justo Giovanni con el ejemplo, entender quiénes son, de dónde parte la necesidad, ¿sí? Y cuáles serían como que los actores que se involucran de por medio. Y para que esto se pueda cumplir, yo creo que, por ejemplo, también deberíamos partir, y es algo que a mí me gusta muchísimo, y es que cuando nosotros partimos desde adentro, ¿no es cierto? Es decir, de quiénes son las personas que están con nosotros, las que van a proyectar hacia afuera esa experiencia, ahí ya podemos entender que cuidándolos se cuida ya básicamente a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de hecho, nuestro primer cliente somos nosotros mismos como empresa o los actores o quienes se involucran como parte de lo que somos como marca y como empresa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros les cuidamos a ellos van a cuidar de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, aquí me meto un poquito con el tema también de lo que es la capacitación y esa capacitación constante que se requiere para que todos estos actores que están involucrados dentro de una experiencia final entiendan, obviamente, hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿sí? Entonces, justo se me venía un poquito a la mente, yo sé que este es un ejemplo que va un poco más allá de lo que estábamos conversando, pero se me vino a la mente el tema de los micromomentos de Google, no sé si ustedes lo conocen, pero es una estrategia súper bien planteada que ha desarrollado Google por medio de estos momentos, como justo hace un momento lo mencionábamos, ¿no es cierto? De encontrar cuáles son esas partes de nosotros o de nuestro cliente que está viviendo realidades en donde la queremos resolver, ¿sí? Entonces, les doy así como brevemente un ejemplo. No sé, por ejemplo, hemos invitado a mucha gente a nuestra casa y justamente eso pasó, les doy como experiencia, estuve de invitada a una cena familiar, ¿sí? Y ellos prepararon una costilla de cerdo súper rica y demás, y claro, se olvidaron en el horno o algo pasó dentro del horno de leña que se quemó por completo, ¿no? Entonces, ahí es como que todos se preocuparon de la experiencia que iban a tener sus invitados. Entonces, ahí es donde justamente recuerdo esto de los micromomentos de Google en donde dices, perfecto, ¿cómo yo lo resuelvo? ¿Qué hago? Llamo a pedir a alguien, ¿quién me va a resolver esto? ¿No? Entonces, yo creo que estos elementos de cuáles son los actores que entran dentro para poder cumplir con la experiencia va a depender también un poco de los momentos que nosotros vayamos surgiendo en el día a día. Qué bien que lo mencionas y sí, justamente el quiénes definitivamente va a involucrar a la parte que también está construyendo la experiencia. Entonces, es súper importante que para que la experiencia se dé de punta a punta, también tengamos mapeada la experiencia punta a punta en nuestro equipo de trabajo. Esta emoción esta pasión por lo que hacemos o esta felicidad de la entrega de los servicios que brindamos se traspasa o se transparenta, se siente a través de nuestros colaboradores también. Entonces, qué bueno que lo mencionas y completamente de acuerdo contigo. La experiencia del cliente no involucra solamente a los clientes que consumen de nuestros servicios, sino también a toda la parte que construye estos servicios con nosotros en la parte del negocio.
Giovanni, no sé si tú tengas también algo más que añadir. Sí, yo quería mencionar algo que me parece un sentido muy práctico y quiero hablarlo un poco en la parte, acercarme a la parte más técnica. Cuando dentro de la parte técnica nosotros estamos brindando servicios, hay algo que casi todos lo deben manejar, que son los SLAs o los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, lo que va a suceder es que en la cabeza de las personas, ya sea porque está explícito o porque está tácito, las personas esperamos que haya un acuerdo de servicio que nos brinde una compañía. Y cada vez que se rompe ese nivel de servicio, el consumidor, ya sea empresarial o personal, dice, no tolero que me deteriores este servicio y voy a exigir que me lo repongan o que me lo suban de nivel, que su desempeño sea mejor. Entonces, mi mensaje es, probablemente las mesas de servicio, cuando están recibiendo una llamada, es porque tienen al otro lado un cliente que está sintiendo que se le falló ese SLA o ese acuerdo de servicio, bajó, si tú quieres, en términos de una escala de desempeño, y que es necesario o él está llamando para demandar que se mejore ese desempeño. En pocas palabras, las mesas de servicio son los lugares donde la gente llega a reclamar que su experiencia no ha sido lo que él esperaba. Entonces, eso es un buen indicador, es un buen semáforo verlo de la manera distinta. Yo como mesa de servicio soy parte de las experiencias, no de las experiencias sublimes, sino de las experiencias fallidas. Y ese es el primer mensaje que yo le doy a todas las empresas, es asegúrate que estamos cumpliendo las experiencias básicas. Lo que Vero, como experta del sector gastronómico, hay algo que se llaman variables higiénicas. Asegúrate que estoy cumpliendo con lo básico. Eso es lo mínimo y lo que los clientes no están dispuestos a esperar. Una vez que cumplas con lo básico, puedes evolucionar a las experiencias sublimes, a las que te permiten que uno se acerque con la marca y se conecte y se mantenga. Pongamos otro ejemplo, igual a nivel corporativo. ¿Qué pasa si es que un hotel, esto es súper básico, lo que te dijera es, ¿sabes qué? Dentro de las variables higiénicas, sí, ¿sabes qué? Vas a encontrar una cama con sábanas tendidas, con sábanas limpias, con toallas nuevas, pero ¿sabes qué? Disculparásme porque de vez en cuando se pasa una que otra cucarachita. No es posible. Aunque incluso la persona, la mucama, llegue más tarde y te acomode pues la habitación y te deje un chocolatito premium gourmet en la sábana o al lado de la almohada, aunque haga muchas cosas sublimes, cada vez que entren te reconozcan por el nombre, aunque tenga un plan de lealtad, etcétera. Si es que yo de vez en cuando tengo una cucarachita que se escapa por la habitación, no importa el resto de cosas geniales que yo haga, tengo que cumplir las básicas. Entonces, a nivel tecnológico, lo mismo. Cumplamos los SLAs, asegurémonos que cuando nos llaman estemos cumpliendo eso y si no, reaccionemos rápido para estar cumpliendo el acuerdo básico de servicio. Una vez que como empresa tú sepas que estás cumpliendo el desempeño mínimo esperado, evolucionemos a algo sublime. Si no, quédate, porque, pues, como pongo en el ejemplo, nadie tolera algo que es esperado como súper básico. Qué importante lo que mencionas, Giovanni. Perdón, bueno. Sigue, Vero, no te preocupes, sigue. Sí, no, me parece súper importante lo que mencionas y es justamente como que evaluar cuál es lo básico, ¿no es cierto? Porque al final nosotros queremos resolverle al cliente de una manera fácil y sencilla cualquier proceso o cualquier interacción que pueda tener con nosotros. Entonces, con esto, por eso a mí me gusta muchísimo adentrar en el tema de todo lo que son los detalles, o sea, fijarnos en cada punto que nos puede dar un elemento muy importante dentro de la experiencia de un cliente. Entonces, un poquito también partiendo de ejemplos como para complementarlo y como Giovanni lo mencionaba, desde mi perspectiva y un poco desde la industria en la que yo ahorita actualmente me desempeño, es que en la parte gastronómica, claro, nosotros, es un acto súper noble el tema de ir a comer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos fijarnos en todos estos detallitos que pueden ser parte de la experiencia? Y a mí me pasó una vez que me hicieron una invitación a una inauguración de un restaurante
de una marca que ya viene durante muchos años acá en Ecuador, en Quito. Entonces, estuvo todo perfecto, ¿no? La mesa, la decoración, la propuesta gastronómica, el servicio estaba fabuloso, hasta que entré al baño, ¿no? Entonces, son estos detallitos en los que puede romper por completo la experiencia de un cliente si es que nosotros no nos fijamos en cada uno de estos puntos y elementos. Completamente de acuerdo con ustedes y algo que sucede mucho también, si bien es cierto, nosotros tenemos SLAs o criterios básicos mínimos que tenemos que cumplir y que los acordamos con el cliente, también es súper importante que el cliente los conozca. Nos sucede mucho que, y entiendo que le sucede a muchas empresas, que firman un contrato, firman acuerdos, se establecen acuerdos de nivel de servicio que se cumplen, pero al final del día, aunque estemos cumpliendo esos acuerdos firmados, esos acuerdos formalizados, la experiencia que se llevan o la expectativa que tenían no se cubre y caemos en las famosas métricas sandía, en donde nuestros SLAs y nuestros acuerdos se ven todo verde por fuera, pero realmente están rojos, todos rojos por adentro, y es súper importante ir manejando esas expectativas e ir actualizando estos acuerdos formales o este mínimo viable que necesitamos para nuestros clientes. Para no quedarnos solo con la parte de sí, tengo acuerdos, sí los estoy cumpliendo con el mínimo base, pero este mínimo base realmente no está cubriendo las expectativas. No sé si alguien en la audiencia tal vez tenga alguna pregunta adicional que quiera compartirnos por motivos de tiempo, pues. Tengo una pregunta, ¿cómo se define qué es lo base? La parte base la define el cliente, qué es lo que estamos, si estamos hablando de una organización, si estamos hablando de un acuerdo, si estamos hablando de un contrato, pues el cliente es el que me va a decir qué es lo que necesita, qué es lo que espera. Entonces, a través de qué es lo que necesita, qué es lo que espera, nosotros por nuestro lado también como prestadores del servicio o como proveedores del servicio sabemos qué podemos y qué no podemos hacer. Y de acuerdo a eso, en una negociación se establecen los famosos acuerdos de nivel de servicio o la base bajo la cual partiríamos. Yo ahí quisiera Giovanni. complementarlo un poquito, sí, Wendy. Sí, es muy cierto lo que tú dices, es cómo se establece eso, es lo mínimo esperado, pero cada industria tiene un mínimo esperado y cada industria va evolucionando a su mínimo esperado. ¿Qué es la mejor manera de saber cómo va esa evolución? Fijarse qué otras opciones tiene el cliente en el mercado. Ya voy a poner un ejemplo absurdo y quizá con eso cerramos. Imagínate que hoy por hoy hubiera una empresa que te da servicio de internet, pero dial-up, o sea, con el sonidito del teléfono que sonaba hace tiempos. No importaría cuán buena sea la comunicación, cuán creativos. Si yo estoy ofreciendo el servicio de dial-up en un mundo que ya hay fibra óptica, por supuesto que los clientes van a decir, no, eso no es lo que espero. Entonces, siempre el competidor directo de nuestra empresa es el referente de lo que espera el cliente. Muchas gracias, Giovanni. Y un poco complementando justamente con lo que dice Giovanni, yo creo que entender también esta evolución parte del cliente, ¿no es cierto? Porque nosotros como consumidores vamos cambiando nuestros hábitos, ustedes mismos, o sea, lo vivimos ya hace un año y medio, ese gran cambio que tuvimos por medio de la pandemia, que también, ¿no es cierto?, nos cambió las necesidades, incluso lo que nosotros realmente queríamos o esperábamos como marca, entonces yo creo que eso también se puede complementar lo que menciona Giovanni. Muchas gracias, Vero. No tenemos más preguntas, me parece. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Vero, Giovanni, muchas gracias por su aporte, por todo lo que supieron compartirnos el día de hoy. Y a los asistentes igualmente. A todos que tengan una bonita tarde, un buen provecho y les esperamos en las sesiones del resto de la tarde que tenemos. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias a todos. Wendy, y muchas gracias a todos. Wendy. Excelente Gracias. tarde. Por la invitación.